Cuando escuchas las palabras "¿por qué no tú?", ¿qué te viene a la mente? ¿Despiertan dudas o despiertan algo más profundo? Curiosidad, determinación, la valentía de soñar más allá de donde te encuentras hoy. Estas palabras no pretenden menospreciarte. Son un llamado a la acción, un recordatorio de que la grandeza no está reservada para unos pocos. Cada uno de nosotros tiene el potencial de lograr cosas extraordinarias, sin importar nuestros orígenes, experiencias o los obstáculos en nuestro camino. Con demasiada frecuencia, escuchamos historias de personas excepcionales, personas que parecen destinadas al éxito. Sus talentos, ventajas y éxitos pueden hacernos sentir como si la excelencia perteneciera a alguien más. Pero lo cierto es que el éxito rara vez es resultado solo del talento. En esencia, está impulsado por la tenacidad, la firme determinación de seguir adelante cuando el progreso es lento, de levantarse después de cada caída y de persistir mucho después de que la emoción inicial se desvanezca. La tenacidad no se trata de ser el más rápido ni el más talentoso. Se trata de ser quien se niega a detenerse. Así que pregúntate, ¿por qué no tú? ¿Por qué no la persona que aún no tiene todas las respuestas, pero tiene la voluntad de aprender? ¿Por qué no la persona que ha enfrentado reveses, pero sigue levantándose? ¿Por qué no la persona cuyo potencial aún se está desarrollando? La determinación nivela el campo de juego. No es algo con lo que se nace, sino algo que se cultiva mediante la persistencia, la resiliencia y una firme negativa a rendirse. Cada desafío que enfrentas forma parte de tu crecimiento. Cada duda se convierte en una oportunidad para fortalecer tu determinación. La pregunta nunca es si aparecerán obstáculos, sino cómo responderás. ¿Te desviarás del camino o continuarás paso a paso hacia tu destino? El camino hacia el éxito rara vez es recto. Tiene giros, se estanca y se desvía. Sin embargo, si sigues adelante, aceptas la incomodidad y confías en tu capacidad de crecimiento, descubrirás que no hay nadie más apto para el desafío que tú. El éxito a menudo se idealiza como algo exclusivo de los talentosos. Pero la historia cuenta otra historia, la de la perseverancia. Thomas Edison fracasó miles de veces antes de crear finalmente la bombilla. Michael Jordan fue expulsado del equipo de baloncesto de su instituto antes de convertirse en uno de los mejores atletas de todos los tiempos. Estos individuos no se impulsaron solo por el talento. Su cualidad definitoria fue una voluntad inquebrantable de continuar cuando el fracaso habría detenido a alguien más. El talento puede ofrecer una ventaja, pero la determinación te impulsa a superar los desafíos cuando se intensifican. Te impulsa a practicar cuando los primeros intentos parecen torpes, a aprender cuando el progreso es lento y a perseverar lo suficiente para alcanzar la maestría. Muchos que poseen una inmensa habilidad natural fracasan simplemente porque carecen de la persistencia para seguir adelante ante las dificultades. Quienes triunfan suelen ser los que perseveran. Una parte crucial de la resistencia es adoptar una mentalidad de crecimiento, la creencia de que tus habilidades no son fijas, sino que pueden fortalecerse mediante el esfuerzo, el aprendizaje y la perseverancia. Las personas con una mentalidad de crecimiento ven los desafíos como oportunidades. Entienden que el fracaso no las define, les enseña. En lugar de preguntarse, ¿por qué estoy fracasando?, se preguntan, ¿qué puedo aprender de esto? El esfuerzo se convierte en una fuerza positiva, un camino hacia la maestría, en lugar de una señal de incompetencia. Con esta mentalidad, los contratiempos ya no señalan el final del progreso. Se convierten en peldaños. Las investigaciones demuestran sistemáticamente que las personas que se comprometen con el crecimiento tienden a persistir más, adaptarse con mayor eficacia y, en última instancia, lograr más. Reciben con agrado la retroalimentación, se mantienen abiertas a nuevas ideas y reconocen que toda habilidad, por intimidante que sea al principio, mejora con la práctica. Su resiliencia no se basa en la perfección, sino en la creencia de que el esfuerzo constante conduce a la mejora. Sin embargo,
Incluso una mentalidad de crecimiento requiere algo más profundo: confianza en uno mismo. Es la confianza en la capacidad de adaptarse, aprender y triunfar a pesar de la incertidumbre. La confianza en uno mismo no es arrogancia, es confianza en la propia capacidad de crecimiento. Con ella, se asumen riesgos, se establecen metas ambiciosas y se persevera incluso cuando los resultados no son inmediatos. Sin ella, la duda se cuela, las comparaciones paralizan y el miedo nos mantiene dentro de los límites de la zona de confort. La confianza en uno mismo te permite establecer metas significativas y perseguirlas con entusiasmo. Te ayuda a resistir las críticas, a aprender de ellas en lugar de acobardarte, y a inspirarte con los logros de los demás en lugar de sentirte amenazado por ellos. Te permite ver el fracaso como un desvío temporal en lugar de un veredicto final. Sobre todo, te da la propiedad de tu camino, recordándote que tu futuro se forja con tus decisiones, tu esfuerzo y tu persistencia. Y luego está la constancia, la fuerza silenciosa detrás de todo éxito a largo plazo. La constancia es el compromiso de estar presente todos los días, no solo cuando llega la inspiración, sino especialmente cuando no. Es comprender que el progreso se construye mediante pequeñas acciones repetidas que se acumulan con el tiempo. Mientras que la motivación fluctúa, la constancia perdura. Con constancia, los hábitos se fortalecen, la resiliencia crece y tu confianza se expande al ser testigo de tu propio progreso constante. El éxito rara vez proviene de grandes esfuerzos repentinos. Proviene de la acumulación de innumerables pequeños pasos, horas de práctica, momentos de disciplina, días en los que persistes a pesar de la frustración. La constancia fortalece la confianza que los demás depositan en ti y, aún más importante, la confianza que depositas en ti mismo. Te enseña a confiar no en la inspiración fugaz, sino en las rutinas y los hábitos que construyes con intención. Así que, cuando te preguntes, ¿por qué no yo?, pregúntalo con convicción. Acepta los desafíos, confía en tu capacidad de aprender, cree en tu capacidad de crecer y comprométete a estar presente todos los días. Tú tienes lo que se necesita. El camino puede ser largo, pero con determinación, mentalidad de crecimiento, confianza en uno mismo y constancia, no hay límites para lo que puedes lograr.